Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Manuel Sánchez Guzmán. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del tercer semestre y hoy vengo a hablarles acerca de un resultante de un sistema de fuerzas. Comencemos. Primero empezaremos con momento de una fuerza en formulación escalar. Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo, esta producirá una tendencia a que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está en la línea de acción de la fuerza. Esta tendencia a girar se conoce en ocasiones como par de torsión, pero con mayor frecuencia se denomina el momento de una fuerza o simplemente momento. La magnitud. La magnitud de momento será igual a la fuerza por la distancia, donde la distancia es el brazo de momento o distancia perpendicular desde el eje en el punto cero hasta la línea de acción de la fuerza. Las unidades de la magnitud del momento son el producto de la fuerza multiplicada por la distancia, es decir, newtons metros o libras pies. Su dirección. La dirección de MO o momento está definida por su eje de momento, el cual es perpendicular al plano que contiene la fuerza F, y por su brazo de momento D. Para establecer el sentido de dirección de MO se utiliza la regla de la mano derecha. Para problemas bidimensionales donde todas las fuerzas se encuentran en el plano XY, el momento resultante o con respecto al punto cero del eje Z puede determinarse al encontrar la suma algebraica de los momentos causados. Si el resultado numérico de esta suma es positivo, significa que irá en sentido contrario a las manecillas del reloj, y si el resultado es negativo, irá en sentido de las manecillas del reloj. Producto cruz. El momento de una fuerza se formulará mediante vectores cartesianos de la siguiente sección. El producto cruz de dos vectores A y B da como resultado el vector C, el cual se escribe C da igual a A por B. Su magnitud. La magnitud de C se define como producto de las magnitudes A y B y el seno del ángulo entre sus colas. El ángulo va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 180. Así, C es igual a AB por el seno del ángulo. Dirección. El vector C tiene una dirección perpendicular al plano que contiene a FE y B, de tal manera que C se especifica mediante la regla de la mano derecha. Dado que se conoce la magnitud y la dirección de C, se puede escribir que C es igual a A por B, lo que es igual a A por el seno del ángulo por el vector unitario de C. Leyes de operación. La ley conmutativa no es válida, es decir, A por B no será lo mismo que B por A. En vez de eso, A por B es igual a menos B por A. Si el producto cruz se multiplica por un escalar A, obedece la ley asociativa A por A por B es igual a A igual a A por B igual a A por AB igual a A por B por A. El producto cruz de dos vectores también obedece la ley distributiva de la suma. A por B más D es igual a A por B más A por D. Formulación vectorial cartesiana. Al realizar las operaciones de producto cruz y combinar términos, resulta lo siguiente. Así, para determinar el producto cruz de dos vectores cartesianos A y B cualesquiera, es necesario desarrollar un determinante cuya primera fila de elementos conste de los vectores unitarios I, J, K y cuya segunda y tercera fila representen los componentes X, Y y Z de los vectores A y B respectivamente. En esta imagen podemos observar cómo serían las operaciones y cómo se cruzan. No olvidemos poner el signo negativo entre el J. Magnitud. La magnitud del producto cruz se define como MO igual a RF, seno del ángulo, donde el ángulo se mide entre las colas de R y F. Para establecer este ángulo se debe tratar a R como un vector deslizante, de manera que se pueda construir correctamente. Dirección. La dirección y el sentido de MO o momento están determinadas mediante la regla de la mano derecha, como hemos venido hablando en los otros subtemas. Así, al deslizar la posición R, la línea discontinua y cerrar los dedos de la mano derecha, R el pulgar está dirigido hacia arriba. Principio de transmisibilidad. Como F se puede aplicar en cualquier punto a lo largo de su línea de acción y aún así crear el mismo momento con respecto al punto cero, entonces F puede considerarse un vector deslizante. Esta propiedad se llama principio de transmisibilidad de una fuerza. Formulación vectorial cartesiana. Si establecemos ejes coordenados x, y, z y el vector de posición r y la fuerza F pueden expresarse vectores cartesianos, tenemos lo siguiente. Si se desarrolla una determinante, se obtiene esta imagen. Momento resultante de un sistema fuerzas.
Si un sistema de fuerza actúa sobre un cuerpo, el momento resultante de las fuerzas respecto al punto O puede ser determinado mediante la adición de momento de cada fuerza. Principio de momentos. El principio establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de los componentes de la fuerza al respecto al punto. Este teorema puede probarse fácilmente por el producto Cruz, puesto que dicho producto obedece la ley distributiva. Como F es igual a F1 más F2, obtendremos lo siguiente: momento será igual a R por F, que es igual a R por F1 más F2, lo que es igual a R por F1 más R por F2. Bueno, eso sería todo. Agradezco mucho su atención prestada. Hasta luego.